y ética. Somos con otros. La construcción de la identidad. Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de primer grado. Es un gusto saludarles y compartir esta sesión con ustedes y con el maestro Leonel Mendoza Ortiz. Para mí también es un gusto compartir esta sesión contigo, Alejandra, y con las y los estudiantes de formación cívica y ética. En esta ocasión hablaremos de la identidad y de la diversidad que caracteriza a los seres humanos. De manera específica, nos enfocaremos en reconocer cómo se construye la identidad de las y los adolescentes como ustedes, en lo personal y lo social. Para lograrlo, es importante que pongan atención al contenido y desarrollen las actividades sugeridas a lo largo de la sesión. Tengan con ustedes su libro de texto de formación cívica y ética, su cuaderno, lápiz o bolígrafo para anotar las ideas principales, las preguntas y reflexiones que surjan. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Comencemos la sesión analizando la siguiente situación. Cuando hacemos nuestro perfil en una red social, ¿qué información integra ese perfil? ¿Por qué es fácil crearlo? Bueno, se incluye información muy variada. En realidad es sencillo, pues solo se rellena una plantilla. Normalmente se solicitan los datos generales, como el nombre, la fecha de nacimiento y el lugar de residencia. También se puede agregar nuestro tipo de música preferida, los libros que nos gusta leer, nuestra ropa favorita, películas predilectas, los deportes que practicamos. Incluso podemos poner la comida que más nos agrada y las actividades que realizamos. En fin, todo lo que nos gusta e interesa. También podemos incluir información acerca de nuestras amigas, amigos, familiares y los grupos con los que convivimos, o los lugares donde hemos estudiado. Exactamente. En un perfil de una red social, una persona se describe a sí misma y al hacer su descripción, se analiza con base en preguntas como ¿qué datos me distinguen? ¿Cuáles son mis intereses? ¿O cuáles son las cualidades que más aprecio de mí y que me dan a conocer? Como bien mencionabas, también incluye información de personas cercanas, como sus familiares o amigos. Pero, ¿han pensado por qué se nos solicita esa información? ¿Tú por qué crees, Alejandra? Pienso que porque con esas personas compartimos aspectos de nuestra vida y porque la relación que establecemos o tenemos con ellas es valiosa para nosotros. Sí, en efecto, porque quienes interactúan con nosotros influyen en la conformación de nuestra identidad. ¿Puede explicarnos más sobre cómo es que la identidad personal se construye con la influencia de otros? Por supuesto. Los seres humanos somos entes sociales por naturaleza. Necesitamos de otras personas para poder desenvolvernos y desarrollarnos. En realidad, el ser humano se define por la relación que establece con otras personas o grupos. Lo iremos viendo poco a poco. Entiendo que la convivencia es básica en el desarrollo de una persona, pues la presencia de otros interviene de manera decisiva en su personalidad y esta en la conformación de su yo. Así es, durante los primeros años de vida, el eje principal de las personas es la familia, en especial los padres y hermanos, o quienes fungen ese papel. En la casa, los infantes reciben cariño, protección, cuidados, alimentación y aprenden a relacionarse con los demás. Al ingresar a la escuela, en la educación inicial y preescolar, se les enseña a convivir con otros, sus compañeras y compañeros, y a seguir normas de conducta. Ya en la primaria, las niñas y los niños empiezan a tomar algunas decisiones por su cuenta, tales como con qué ropa vestirse, qué llevar para comer o con quién juntarse, qué juegos son los de su interés o qué actividades les gusta hacer con otros compañeros.
Sin embargo, a pesar de ser más autónomos al tomar decisiones, aún siguen al cuidado y vigilancia de sus padres. En la secundaria, la situación cambia drásticamente. En el primer grado de secundaria, las y los adolescentes empiezan a reconocerse como seres independientes que pueden pensar y actuar de manera diferenciada de lo que sus padres piensan o les indican hacer. Comienzan a tomar decisiones, definen sus gustos, sus deportes, su música, su forma de vestir y de pensar, sus valores y principios. Externan sus emociones a través de la música, la danza, la actuación o la pintura. Configuran su identidad de manera voluntaria y cada vez con mayor conciencia. He escuchado que las y los adolescentes se preocupan por dar respuesta a preguntas como ¿quién soy yo? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis responsabilidades, gustos y capacidades? ¿Qué comparto con las personas con las que convivo? Así es, Alejandra. Todas esas inquietudes ayudan a formar el yo o la identidad personal. Veamos el siguiente esquema. Se llama esquema del yo y sintetiza la forma como el individuo reflexiona sobre sí mismo y se valora como una persona importante y útil a la sociedad. En el centro del esquema está la persona, el yo, y en los dos círculos externos, los valores y las actitudes que se deben de tener hacia sí mismo y hacia los demás, el respeto, la tolerancia, la honestidad y la solidaridad son la base para convivir con otros. Las actitudes que tenemos hacia nosotros necesariamente se reflejan hacia los demás. Se convierten en una guía para que nuestra integración a otros grupos sea satisfactoria. En la adolescencia, que es la etapa que ustedes están viviendo, comienzan a tener mayor autonomía en la toma de decisiones, es decir, dependen menos de la familia, se acercan más a los grupos de compañeros de la escuela o a los amigos de la cuadra o la comunidad donde viven. Es con quienes empiezan a compartir el gusto por la música o actividades deportivas, entre muchas otras cosas. Su relación con estos grupos, tanto dentro de la escuela y fuera de ella, es determinante en la construcción de su identidad. ¿Se podría decir que todas las relaciones, vivencias, experiencias y personas influyen en ello? ¿Qué te parece si me das la respuesta a esta pregunta que planteas después de ver el siguiente video? Les pido que se concentren en lo que se explica acerca del bagaje cultural, la identidad personal y la identidad colectiva. ¿Bien? ¡Va! ¡Fuera! Vamos a parar. Ya me cansé de tanto entrenar para el partido de mañana. Sí, la verdad yo sí le tengo miedo al equipo de la otra escuela. ¿Tú no? A mí me molestan. Oí decir que se creen los mejores en voleibol. Deben creerse mucho. Pues sí, pero los vamos a pantallar con nuestras jugadas. Van a ver lo que es un equipo. Y nos vamos a diferenciar con los paliacates rojos que usaremos durante el partido. Ya ves que su uniforme se parece mucho al nuestro. Para vivir en sociedad se requiere de un bagaje cultural que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Dicho bagaje es proporcionado por diversos agentes de socialización como la familia, la escuela, los amigos, los medios de comunicación y la religión, entre otros. Así, nuestro bagaje cultural va integrando comportamientos, actitudes y hasta los roles que llegamos a asumir. Por lo general, es en la familia donde los individuos comienzan a integrar su bagaje cultural. Ahí, el niño de manera emocional va aceptando actitudes y roles que después hace suyos y termina identificándose con ellos. Más tarde, en la juventud, el individuo entra en contacto con una gran variedad de agentes de socialización y de manera racional va eligiendo de entre ellos en función de lo que le conviene. Así, por ejemplo, puede formar parte de un grupo deportivo y después decidir integrarse a otro. O bien, puede ser fan de algún personaje y luego dejar de serlo. En este proceso, el individuo va integrando su identidad personal o individual.
Así, por ejemplo, puede tomar conciencia de su identidad de género, ya sea hombre o mujer, su identidad social en función de la familia, nación o etnia a la que pertenece, su identidad física conforme sus características personales, o su identidad moral, que abarca sus valores y los del grupo del cual forma parte. Su identidad psicológica, que constituye su personalidad, carácter, modo de vida y su forma de actuar. Con la reflexión, el individuo también toma conciencia de que no está solo porque pertenece a diversos grupos y esto le da una identidad colectiva. La identidad en sí misma no existe, ya que se va construyendo y reconstruyendo conforme se desarrolla el individuo. La interacción provoca cambios en las personas. Por eso, en la integración social cotidiana, se genera la identidad y sus constantes cambios. En este proceso el sujeto va delimitando lo propio como quién es y a qué grupos pertenece, y a lo ajeno, es decir, a los otros. La identidad colectiva se da cuando un individuo reconoce que pertenece a un grupo determinado, y es en la interacción con los integrantes de su grupo que el individuo obtiene gradualmente los conocimientos necesarios para convivir con ellos y también con los otros. La identidad colectiva es aquella construcción social e histórica determinada en cierto territorio y de la cual se distinguen los diversos grupos humanos. Así, por ejemplo, términos como género, nación o raza implican la pertenencia a los determinados grupos a la vez que aportan datos sobre nuestra identidad. Hola, me llamo Mario y pertenezco a varios grupos. Por género, al de los hombres. Por nacionalidad, a los mexicanos. Por raza, a la raza negra. Y soy originario de Oaxaca, por lo que también soy oaxaqueño. Recordemos que son varios los agentes socializadores que pueden influir en la formación de nuestra identidad, como familia, escuela, amigos y medios de comunicación. Este último es importante porque una identidad basada solo en los mensajes que hace la mercadotecnia de la apariencia o de lo que desde ese punto de vista tiene valor, puede llegar a generar serios conflictos. Por eso es importante hacer un buen trabajo de reflexión sobre quiénes somos y a qué grupos queremos pertenecer. Cuestiona lo que te presentan, analízalo todo e infórmate, para que seas tú quien construya tu verdadera identidad. ¿En serio te gustó la niña que te ayudó a levantarte? Sí, un poco. Es que se portó muy linda cuando me caí. Eso sí, aunque la verdad, casi todos corrieron a levantarte y ver si estabas bien. Sí, sentí como si todos los de telesecundaria formáramos un gran... ¿Y tú, en qué coincides o te diferencias de la gente que te rodea? ¿Cómo construyes tu identidad? Después de haber escuchado toda esta información, ¿cómo puedes responder a la pregunta que hacías sobre si todas las relaciones, vivencias, experiencias y personas influyen en la construcción de la identidad? Como lo expone el video, las personas, como ustedes y nosotros, nos conformamos tomando conciencia de varios aspectos. La identidad de género, es decir, si soy mujer u hombre. La identidad social, al reflexionar que soy parte de una familia, una nación, una etnia. De la identidad física, al pensar en mis características personales. De la identidad moral, al valorar la honestidad, la tolerancia o el respeto. De mi identidad psicológica, al describir si soy colérico, amable, temperamental. De mi identidad emocional, al tomar conciencia de lo que siento, rabia, tristeza, enojo, etc. Pero también cimentamos nuestra identidad con la relación que establecemos con los grupos en los cuales nos desenvolvemos y ya a los que pertenecemos. Es decir, que a su identidad personal debemos sumar aspectos sociales y culturales que se manifiestan en los grupos de los que formamos parte. Pongamos atención a la sección Los jóvenes participan en línea, en la que dos adolescentes ejemplifican lo que el maestro Leonel ha explicado. Soy parte de una familia. Ahí aprendí por primera vez a relacionarme. Además, adquirí los valores que hoy tengo. Soy individuo, por eso tengo ideas, valores, capacidades y características propias. Soy un adolescente y me reúno con otras personas como yo. Con ellas disfruto y comparto cosas que nos gustan e interesan. Soy parte de una comunidad. En ella aprendí tradiciones que practico y me hacen sentir parte de esta tierra. Soy parte de la humanidad. Por eso lo que le ocurra a otros seres humanos, jóvenes o mayores, cerca o lejos, me importa. Soy parte de un país, México. Aunque somos diferentes, también nos unen costumbres, formas de ser y algunos problemas.
Una persona como ustedes y yo construye y reconstruye su identidad varias veces a lo largo de su vida, pues se relaciona con personas y grupos diversos de familiares, amigos, compañeros, etc. Alejandra, ¿cómo has vivido la construcción y reconstrucción de tu identidad? En mi adolescencia me gustaba el rock, incluso iba con mis amigos a conciertos, pero con el paso de los años mis gustos han cambiado. Ahora prefiero la música romántica y los boleros. Esto es común, pues los entornos social, económico y cultural en los que uno se desenvuelve están en cambio constante, por lo cual influye pero no determina la forma en que cada persona construye su identidad. Así podemos compartir con los demás algunos aspectos sociales, culturales, económicos, políticos o de creencia, pero también tenemos necesidades e intereses personales que nos hacen diferentes a los demás, lo cual nos hace únicos y particulares. En especial, la identidad de las y los adolescentes se conforma con base en los lazos que tienen con sus amigos, compañeros y parejas, pues así refuerzan su autonomía respecto de la familia. Escuchemos a Juan, un adolescente que nos habla acerca de sí mismo. Soy Juan, me gusta el rock, el básquetbol y andar en bicicleta. Todos los sábados participo en torneos de karate con mis amigos y nos ponemos de acuerdo para vernos en las redes sociales. Leo cómics, manga y mis películas favoritas son las de terror. Mis platillos favoritos son las tortas y los tacos de chorizo. Organicé un grupo de teatro con mis compañeros y ensayamos todos los viernes en la escuela, claro, con la ayuda del maestro de artes. Aunque tengo muchos amigos que se visten con ropa negra y botas pesadas, yo sinceramente prefiero los tenis y los jeans. Así como Juan, ustedes, otras y otros adolescentes comparten aspectos que les dan identidad como grupo, por ejemplo, la forma de vestirse, de saludar y de divertirse. Sin embargo, en la interacción con los demás se identifican diferencias que pueden estar marcadas por el entorno, la condición social, familiar y las creencias, lo cual los hace únicos porque son adolescentes que viven esta etapa desde su propia experiencia. Los cambios físicos y psicológicos en la adolescencia influyen en el proceso de integración de las identidades juveniles, ya que les permite construir determinados modos de ser joven en sus relaciones sociales al seguir normas, usos y costumbres e imágenes culturales de su contexto. Las creencias y lenguajes donde se desenvuelven le ayudarán para ser aceptados en los diferentes grupos de su preferencia. Existen diferentes formas de vivir la adolescencia. No todas y todos sus compañeros del salón oyen la misma música, ni tienen los mismos gustos, ni las mismas aficiones, y tampoco hablan igual ni viven de la misma manera. Las formas de ser adolescente también están definidas por el tiempo. Ser adolescente hoy es diferente a haberlo sido hace 30 o 40 años. La diferencia radica en que los entornos social, cultural y tecnológico de una época y otra son diferentes. Quisiera mostrarles un video en el que se habla de la diversidad y la importancia de estas en las identidades juveniles y de sus diferentes lenguajes amplificados con la música. Hola, amo la música. ¿Y quién no? Por eso estoy empezando a hacer una colección de discos con la música que más me gusta. Mi hermana dice que toda la música se puede descargar, pero a mí me gustan más los discos. Además, tenemos distintos gustos musicales. ¿Qué música les gusta a ustedes? ¿Por qué? ¿Sabían que la música define muchas de nuestras características y que ella nos hace pertenecer a ciertos grupos? Los invito a conocer más sobre el tema. Esta canción me encanta porque suena muy alegre. Está padre, pero yo prefiero las canciones que hablan de amor. Ya sé, por eso te juntas con los que tocan la guitarra en la escuela.
Sí, y tú con las que bailan. Es cierto, la música habla mucho de nosotros. Veamos qué música les gusta a los demás. Sí, ¿les escribimos por la aplicación? Va. Veamos. Ana me contesta lo siguiente. Escucha. Ana dice: me gusta la cumbia porque su ritmo es alegre y se puede bailar. Creo que también me gusta porque mis papás la escuchan todo el tiempo. ¡Wow! Y ahora escucha lo que me respondió Luis. Él dice que le gusta el rap porque las letras son creativas y se requiere de mucha agilidad mental. Es cierto. Los grupos de jóvenes se forman principalmente a partir de gustos e intereses compartidos. Esto no solo los identifica como parte de determinado grupo social, también los distingue de grupos diferentes al suyo. Dependiendo de su entorno y estilo de vida, los jóvenes pueden integrarse en uno o más grupos. Por ejemplo, una chica puede ser parte de un equipo de fútbol y también ser parte del grupo que elabora el periódico escolar. La música es parte fundamental del desarrollo social y cultural de los jóvenes, pues junto con su manera de pensar, vestir, actuar y sentir, la música forma parte de su identidad. Hay muchos géneros musicales con los que los jóvenes se identifican, ya sea por gusto, por contexto o por personalidad. Por ejemplo, es posible que un joven que crece en una familia en la que se escucha música clásica se identifique con esa música, aunque también es probable que esa música no le guste y que prefiera un género totalmente distinto, como la música norteña, por ejemplo. Ya me contestó Gretel. ¿Qué te dice? Respecto a la pregunta, ¿qué piensas de las personas a las que les gusta géneros musicales distintos de los tuyos? Gretel dice que me caen bien los rockeros porque visten de negro, usan botas y se ven muy seguros de sí mismos. También me gustan los escatos porque tienen mucha energía. Además, me llaman mucho la atención sus mochilas y gorras. Emiliano dice lo siguiente: me gustan las personas que escuchan reggae porque tienen un estilo muy libre y tranquilo. Y me encantan sus gorros de colores y sus rastas. También me gustan las personas que bailan danzón porque se visten muy elegantes. Mi mamá baila danzón los domingos y me siento muy orgulloso cuando la veo bailar tan elegante. Cierto, el danzón es muy elegante. Sí, un día yo quiero aprender a bailar danzón. Está claro que en gustos se rompen géneros. Cada uno puede disfrutar de uno o varios ritmos, estilos, melodías y letras diferentes. En el video se ilustra con claridad la diversidad de intereses entre los adolescentes y su integración en grupos por afinidad, tal y como lo hemos hablado a lo largo de esta sesión. Reflexionen sobre sí mismos y piensen en las varias personas o grupos que han influido en su identidad personal. Pueden integrar su reflexión en un esquema como el de la pantalla, en el cual anoten en orden de importancia las personas y grupos que ustedes consideran han influido en la construcción de su identidad. Tomen como base los grupos representados en las fotografías y más adelante podrán agregar las de ustedes. Vayan reconociendo. Eso me parece muy bueno. Tómense un tiempo en casa para reflexionar realmente sobre esto. Cuando quieran analizarse y entenderse más como adolescentes, recuerden que la identidad se construye y reconstruye varias veces a lo largo de la vida y no depende exclusivamente de la herencia o de sus elecciones personales. Se alimenta también de la relación que tienen con los distintos grupos a los que pertenecen. La adolescencia se vive de distintas maneras y esa diversidad se respeta y valora, pues nos enriquece a todas y a todos. A ti, Alejandra, a mí, a ustedes y a todo mundo. Recuerden que en su libro de texto de formación cívica y ética pueden encontrar más información que les ayude a profundizar en el tema. Hasta aquí llegamos en esta ocasión. Gracias por su presencia y por la tuya, Alejandra. Gracias, profesor.
Ha sido reveladora la información que compartió en esta sesión. Me parece que ha ofrecido elementos para orientar a las y los estudiantes hacia el conocimiento de sí mismos y de las comunidades de las que forman parte. Ha sido un gusto y espero que el contenido de esta sesión haya sido de utilidad. Todavía les queda mucho por explorar y aprender. Soy el profesor Leonel Mendoza y los invito a que continúen en las próximas sesiones de la asignatura de Formación Cívica y Ética 1 en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas